Muy buenas chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar sobre cómo comprar o vender criptomonedas en Bybit usando el comercio P2P. En este video les voy a mostrar a detalle lo que tienen que hacer o qué tienen que tener en cuenta a la hora de comprar o vender para que lo puedan hacer correctamente. Lo primero y más importante es que tienen que entender que para poder comprar o vender criptomonedas en Bybit necesitan cumplir varios requisitos que son muy importantes. Como primero y principal es obviamente tener una cuenta de Bybit para poder realizar todas las operaciones de compra-venta dentro de lo que es el comercio P2P. Si todavía no tienen una cuenta, abajo le dejo el link en la descripción para que se puedan registrar con diferentes beneficios y descuentos en comisiones. Lo segundo y más importante es tener una cuenta verificada, es decir, si no tienen el KYC realizado no van a poder utilizar todas las funciones del exchange y mucho menos lo que es el comercio P2P, así que es muy importante que primero verifiquen la cuenta para poder utilizar todas las funciones del exchange. Y como tercero y último es tener un método de pago agregado para poder realizar las compras o ventas dentro de lo que es el comercio P2P. Este es un proceso muy sencillo que les puede llevar 4 o 5 minutos nada más. Igualmente les voy a mostrar el paso a paso de qué es lo que tienen que hacer para poder hacer este proceso de agregar un método de pago. Para poder agregar ese método de pago simplemente tienen que ir a la parte de comprar cripto dentro de su cuenta de Bybit y elegir la opción Trading P2P 0 comisiones. Una vez dentro van a tener varias opciones que obviamente van a ver toda la cantidad de comerciantes que tienen disponible, pero en la parte de arriba dice Centro de Usuarios P2P. Ingresan ahí y van a ver que en la parte de abajo dice añadir ahora un nuevo método de pago. Simplemente seleccionan esa opción y les va a cargar los diferentes métodos de pagos que hay disponible. Existen muchos métodos de pago, tanto locales como internacionales. Ustedes deben elegir el que más se ajuste a lo que ustedes necesitan. En este caso yo voy a agregar un método local que es simplemente Ualá. Te pueden agregar cualquier método de pago que utilicen en su país. Esto queda al gusto de cada uno. Una vez que ya tengan el método de pago, simplemente le dan a confirmar. Les va a saltar la siguiente ventana en donde arriba van a ver el método de pago que eligieron. Abajo va a estar su nombre y su apellido completo y también les va a pedir un número de cuenta bancaria o tarjeta, que en este caso sería el CBU de la cuenta. Simplemente voy a mi cuenta de Ualá, copio mi CBU, lo pego y simplemente le doy al botón confirmar. Obviamente cargo mi método de seguridad, espero unos segundos y ya voy a tener ese método de pago agregado. Así de simple se agregan los métodos de pagos dentro de Bybit. Este es un proceso muy similar para prácticamente todas las cuentas que ustedes vayan agregando. Algunos le va a pedir un poco más de datos, otros menos datos. Eso va a depender exclusivamente del método de pago que ustedes elijan. Lo recomendable es que no solamente agreguen uno, sino que agreguen 2, 3 o un poco más si es que pueden. Mientras más métodos de pagos tengan, más fácil va a ser comprar o vender porque más opciones les va a aparecer disponible y de más formas ustedes van a poder comprar o vender. Así que volvemos a lo que es el comercio P2P y les voy a mostrar el paso a paso de todo lo que es el panel para que puedan entender qué significa cada cosa antes de realizar una compra o una venta. En la parte de arriba van a tener varias opciones, pero las más importantes son estos dos botones que dice comprar o venta. Ustedes pueden elegir, depende de lo que quieran hacer. Al lado van a tener diferentes opciones de compra, como por ejemplo comprar USDT, comprar BTC, ETH o USDC. Quiere decir que pueden comprar Bitcoin, Ethereum o USDC, que sería lo mismo que USDT, es una moneda estable también. La más usada es USDT, así que ustedes pueden elegir la que ustedes quieran igualmente. Y también pueden comprar de manera directa más de 300 criptomonedas disponibles, que esto lo pueden hacer simplemente seleccionando esta opción. Y les va a llevar directamente a lo que es esta parte en donde ustedes van a poder comprar de manera directa. Esto quiere decir que lo van a hacer a través del P2P, pero el sistema les va a elegir automáticamente de acuerdo al saldo que ustedes quieran comprar. Esa es la gran diferencia entre comprar de una forma u otra. Abajo también van a tener diferentes opciones, como por ejemplo la primera y principal es la moneda de su país. O sea, van a elegir la moneda que ustedes quieren utilizar para la compra o venta de las criptomonedas. También la cantidad que van a necesitar. Esto no es necesario que lo toquen, simplemente lo dejan así. Con que elijan la moneda que van a utilizar ya es más que suficiente. Y también tienen la opción de método de pago, en donde van a tener que elegir cuál es el método de pago que van a utilizar para realizar la compra o la venta. Acá tampoco es necesario que toquen nada porque esto es simplemente un filtro. También van a poder filtrar el tiempo en el que tarda en actualizarse el panel. Acá tampoco es necesario que toquen nada. Y también van a tener los filtros con diferentes opciones que obviamente también recomiendo que no toquen nada. Simplemente lo único que es necesario que toquen siempre es la moneda que van a utilizar. La moneda fiat de su país o la moneda que ustedes quieran utilizar.
Más abajo van a tener toda la cantidad de comerciantes que tienen disponible. Acá existen muchísimos comerciantes, pero ustedes pueden elegir obviamente cuál es el que más se adapta a lo que ustedes quieren comprar. Después les voy a mostrar el paso a paso de qué es lo que significa cada cosa y cómo elegir correctamente. Como pueden ver, en cada opción nos dice primero el nombre de usuario. Al lado algunos tienen una insignia que significa comerciante certificado, o diferentes insignias, como en este ejemplo. Por ejemplo, podemos ver varias insignias, pero esto no es algo muy común de ver. Con que simplemente tenga una tasa de finalización alta, mayor al 90%, ya es más que suficiente. No es necesario que tenga 2 o 3 o 4 insignias. Simplemente con que tenga una tasa de finalización buena ya es más que suficiente. Luego, en la foto de perfil de cada comerciante van a ver un puntito verde o gris. Verde significa que es un comerciante activo, o sea que está actualmente activo. Y gris significa que es un comerciante que todavía no está activo o que en el momento no está disponible en la pantalla para realizar las operaciones de compra-venta. Esto no quiere decir que no te atienda, sino que simplemente el tiempo quizás que tiene para poder atenderte puede ser un poquito más largo que uno que sí está activo. Esa es la gran diferencia. Abajo van a tener la cantidad de órdenes que ha realizado ese comerciante, también el porcentaje de finalización. Esto es una de las cosas más importantes. Siempre debe ser un porcentaje mayor al 90%, aunque la gran mayoría ya tiene un porcentaje sobre el 90%, pero se pueden encontrar con algunos que no. Así que es muy importante que se fijen siempre que este porcentaje siempre supere el 90%. Y abajo tiene la cantidad de tiempo que van a tardar por una transacción, que es aproximadamente 15 minutos, pero pueden encontrar alguno que tiene 30 minutos. También en precio van a ver la cotización real, aunque no hay mucha diferencia entre uno y otro. Y en disponible y límites de transacción van a ver el total de saldo que tiene ese comerciante para poder trabajar, el monto mínimo que está dispuesto a recibir por cada operación y el monto máximo que va a vender o comprar en cada operación. En métodos de pago van a haber diferentes opciones. Hay algunos que van a tener muchos métodos de pago agregados y otros muy poquitos. Por eso es muy importante que ustedes agreguen varios métodos de pagos. Así tienen la posibilidad de poder comprar mucho más fácil, porque al tener varios métodos de pagos van a poder elegir varias formas de poder pagar. Y luego van a tener el botón comprar o inelegible, que es una opción que significa que ustedes no son aptos para realizar operaciones con ese comerciante. Es porque puso quizás reglas muy altas que son muy difíciles de cumplir. Antes de comprar tienen que chequear que los datos sean correctos, que todo esté bien, que la cantidad mínima sea aproximada a la que ustedes tienen disponible para comprar, porque si no, no van a poder comprar. Como por ejemplo en este caso me dice que el monto mínimo es 10.000, yo tengo 15.000 para comprar, supero ese monto mínimo que me exige para poder comprar, así que lo voy a poder comprar sin ningún tipo de problema. Una vez que ya están decididos, le dan al botón comprar y les va a aparecer la siguiente ventana en donde les va a mostrar varias opciones. Del lado izquierdo, en la parte de arriba, les va a mostrar todos los datos que ustedes ya vieron sobre ese comerciante. Abajo van a tener en notas lo que son los términos y condiciones de ese comerciante para que ustedes puedan realizar la compra. Fíjense muy bien qué es lo que dice y lean, porque es muy cortito, simplemente son 3 o 4 requisitos que suelen pedir algunos, así que es muy importante que lo lean. Y después en el lado derecho, en la parte de arriba, van a tener el precio de cotización y cuánto es lo que están dispuestos a pagar, o sea, cuánto es lo que quieren pagar y cuánto van a recibir en función de lo que ustedes van a pagar. Yo voy a comprar 15.000 pesos a modo de ejemplo nada más en mi moneda local y me dice que voy a recibir 12.40 USDT. Una vez que ustedes corroboran que todos los datos están bien, simplemente le dan al botón comprar y les va a llevar a la siguiente pantalla, donde en la parte de arriba van a tener el tiempo restante que les queda para poder realizar la compra. Van a tener el proceso, la información de la orden y también los datos de la persona a la cual ustedes le van a tener que enviar dependiendo del método de pago que ustedes elijan. Por ejemplo, yo elijo Mercado Pago y me va a saltar el nombre y apellido completo y el CBU para que yo pueda realizar el pago. Así que simplemente lo copio, me voy a mi cuenta de Mercado Pago y envío el saldo. También otra de las cosas importantes que deben utilizar siempre es el chat. No se olviden, es la parte más importante porque se tiene que mantener comunicado con el comerciante. Simplemente le saludan, le dicen ya te envío. Pueden utilizar el chat para enviar el comprobante también y muchas otras cosas. Siempre mantengan un contacto con el chat.
No hagan por WhatsApp, ni por Telegram, ni por nada, solo por el chat de la plataforma. Una vez que ustedes ya enviaron el saldo, le dan al botón pago completado, les va a saltar la siguiente ventana donde les va a mostrar los datos personales de la persona a la cual ustedes enviaron. Chequen que esos datos están bien, marcan las casillas y le dan a pago confirmado. Esperen unos minutos a que la otra persona obviamente confirme que recibió el pago y ya les va a liberar el saldo. Eso puede tardar varios minutos, 3, 4, 5 minutos, 10 minutos. En este caso me tardó poco, 4 o 5 minutos nada más, pero hay algunos que pueden tardar un poquito más, 5 o 10 minutos. Eso va a depender muchísimo del comerciante que les toque. Para ver su saldo simplemente le dan a ver mis activos, se van a la parte de historial y les va a mostrar la operación que realizaron hace unos minutos. Como pudieron ver, el proceso no es nada difícil, simplemente hay que tener un poquito de paciencia y tener cuidado que todos los datos de la persona a la cual ustedes le vayan a enviar sean correctos, es decir, debe ser la misma persona que corresponde con los datos de perfil, y una vez que ya está confirmado que son los mismos datos, simplemente lo envían y listo. No se pongan nerviosos si ustedes son nuevos, porque simplemente la plataforma está de por medio para poder realizar esta transacción y que ustedes no le jodan al comerciante y que el comerciante no le joda a ustedes. Lo siguiente es el proceso de venta. Para eso vamos a ir a la opción de otra vez Mercado P2P y en vez de elegir la opción de comprar, elegimos la opción de venta. Vamos a tener las mismas opciones. El proceso es muy similar, solamente que a la inversa. Hay que mirar prácticamente los mismos datos. Debemos mirar también el mínimo, que es muy importante, aparte de los datos anteriores que ya vimos, como por ejemplo la tasa de finalización. También debe mirar el monto mínimo siempre para saber cuál es el saldo que se adapta a lo que ustedes tienen. Y luego, una vez que encuentran la persona que más se adapte al saldo que ustedes tengan, verifican el método de pago que tiene y si ustedes lo tienen disponible, le dan al botón vender USDT. En la siguiente ventana les va a mostrar lo mismo que ya vimos, algo muy similar. Les va a mostrar los datos del perfil, también los términos y condiciones. Deben marcar cuántos son los USDT que ustedes quieren vender. Simplemente voy a vender 10 USDT, así que lo coloco y me dice que voy a recibir 12.059,10 centavos. En el método de pago debo elegir cuál es el método que voy a utilizar para recibir los 12.059 pesos. Elijo voilà y le doy a la opción venta. Me va a saltar la siguiente ventana en donde prácticamente es lo mismo que ya vimos. Arriba nos va a saltar cuál es el tiempo aproximado, el proceso en el que va la transacción, la información de la orden, aproximadamente del saldo que nosotros estamos comprando y lo que vamos a recibir, cuál es el método de pago que yo elegí, o sea, van a estar mis datos personales junto a mi CBU para que la otra persona me pueda transferir. Y tenemos lo que es la parte del chat, así que simplemente le voy a saludar por el chat y deben simplemente esperar porque ahora la otra persona es la que le tiene que enviar a ustedes el saldo en esa cuenta. Esto también puede tardar varios minutos, 2, 3 minutos, 5 minutos, eso va a depender muchísimo del comerciante. En este caso fue muy rápido. Una vez que ustedes ya recibieron, simplemente le dan a enviar ahora, les va a saltar la siguiente ventana en donde tienen que completar las diferentes opciones, asegurarse que es la persona a la cual ustedes recibieron ese saldo, que la cantidad también está bien y simplemente le dan a enviar monedas. Cargan el método de seguridad y automáticamente el saldo se acredita en la cuenta del comerciante, o sea, los USDT se acreditan recién en la cuenta del comerciante. Obviamente nosotros ya recibimos los pesos en la cuenta, así que por eso le estamos liberando los USDT. Si ustedes quieren ver el saldo, simplemente se van a mis activos y en historial van a poder ver las dos transacciones que realizamos hace varios minutos. El proceso en general para poder comprar o vender es simple, no tiene mucha historia, no es muy difícil de hacer. Simplemente hay que seguir los pasos correctamente. Una vez que ustedes ya aprendan a comprar o a vender dentro de lo que es Bybit, van a poder comprar prácticamente en cualquier plataforma porque todas son muy similares. O sea, si ustedes compran o venden dentro de Bybit, si quieren hacerlo después más adelante en Binance o en Binex o en Biget, prácticamente es el mismo proceso. Hay muy poquitas cosas que van a cambiar, así que espero que les haya servido la información. Cualquier duda que tengan me lo dejan en los comentarios, en las redes sociales del canal. Muchísimas gracias a todos como siempre y nos vemos en un próximo video.